La promesa de un susurro. ¡Ay, mis amores, vengan, vengan, acérquense! Les voy a contar una historia que aún me hace temblar el corazón, aunque hayan pasado muchos años y muchas lunas. Era una tarde de otoño, de esas donde el viento acaricia con ternura las ramas secas, y los recuerdos parecen flotar en el aire como hojas doradas. Esa fue la tarde en la que conocí a una niña que cambió mi vida. Se llamaba Clara. Una chiquita de cabellos del color del trigo maduro, con ojitos que parecían hechos de cielo, y un corazón tan puro que hasta las mariposas se posaban en sus manos como si reconocieran la bondad. Vivía con su madre en una pequeña casita entre las colinas, no muy lejos de donde los campos florecían sin que nadie los mandara. Pero lo más hermoso de su mundo, lo que más amaba Clara en este planeta, era su ovejita. Se llamaba Lana. Una oveja blanca como la nieve recién caída, con una manchita en el hocico en forma de cruz. Esa oveja no era solo una mascota. Era su amiga, su confidente, su compañera de sueños. Clara dormía abrazada a Lana cada noche. Le cantaba canciones al oído y le contaba secretos que ni el viento se atrevía a repetir. El día en que el cielo se nubló, una mañana, mientras el sol aún bostezaba, Clara salió como siempre a buscar flores silvestres para su madre. Lana caminaba detrás, meneando la colita, feliz como solo saben serlo los animales inocentes. Pero algo extraño ocurrió. Desde el bosque cercano se escuchó un gruñido. Fuerte. Hondo. Como el rugido de algo que no debía estar allí. Clara se giró, y su corazón se detuvo por un instante. Era un lobo, grande, oscuro, con ojos que no tenían piedad, y antes de que pudiera reaccionar. Lana corrió. Clara gritó. Corrió tras ella, gritando el nombre de su ovejita hasta que le dolieron los pulmones. Pero el bosque la tragó. Y con él el sonido de Lana, la niña que no se rindió. Yo la vi llegar a la iglesia esa tarde. Estaba descalza. Las rodillas raspadas. La carita manchada de barro y lágrimas. Se arrodilló frente al altar y lo que hizo me dejó sin aliento. Con sus manitas entrelazadas, Clara alzó la voz hacia lo alto. Dios, si estás escuchando, por favor, sálvala. Sálvala a ella, no a mí. Si alguien tiene que perder algo, que sea yo. Pero no Lana. Ella es buena. Ella no le ha hecho daño a nadie. Ella solo sabe amar. Yo, que había escuchado miles de oraciones en mi vida, jamás sentí una tan real como esa. No fue gritada. No fue desesperada. Fue pura. Sincera. Como el río que fluye sin esperar nada a cambio. Entonces algo sucedió. El viento se detuvo, las velas parpadearon, y un aroma a flores brotó de la nada. Fue en ese momento cuando supe. Dios la estaba escuchando. El milagro. Esa noche no dormimos. Nadie en el pueblo lo hizo. Clara caminó hasta la entrada del bosque con una linterna que apenas alumbraba unos pasos adelante. Yo la seguí. No podía dejarla sola. Ella no tenía miedo. Lo juro por mi alma. Clara caminaba como quien sabe que el cielo la guía. Pasaron horas. La linterna se apagó, y justo cuando el cansancio quiso doblegarla, un balido se oyó, suave, quebrado, pero inconfundible. Lana, gritó Clara con una voz que salió desde lo más profundo de su alma, y de entre los árboles, apareció. Cojeando, herida, pero viva. Mi niña corrió hacia ella y la abrazó como quien recupera un pedazo de sí misma. Yo lloré. Lloramos todos. Hasta el bosque pareció suspirar. La ovejita había regresado. Porque alguien la había amado tanto, que Dios decidió intervenir. Cuando el amor salva, Lana se recuperó con el tiempo. Nunca volvió a correr como antes, pero vivió muchos años más, siempre al lado de Clara. La gente decía que había sido suerte, o que quizás el lobo no tenía hambre. Pero yo sé la verdad. Dios respondió a la fe de una niña que no pidió un milagro para sí misma, sino para otro ser viviente.
Y eso, mis amores, es el amor verdadero. Es el tipo de amor que mueve montañas, el que atraviesa los cielos, el que, cuando se ofrece con pureza, hace que hasta los ángeles bajen a caminar entre nosotros. Una promesa entre susurros. Después de aquel milagro, Clara no volvió a ser la misma. No porque se rompiera, ay no, sino porque algo dentro de ella se encendió. Una luz suave, discreta, pero persistente, como una vela que no se apaga ni con el viento. Cuidó a Lana con devoción. Le curó cada herida con paños de lavanda y cada noche le cantaba más bajito, como si temiera despertarle los recuerdos. Yo la veía desde mi ventana. Y cada vez que ella miraba al cielo, parecía conversar con alguien. No hablaba en voz alta, pero sus labios se movían. Y sus ojitos brillaban. Un día le pregunté, ¿a quién le hablas, mi amor? Y con la dulzura más sencilla, me respondió, a Dios, pero no como cuando le pido algo. Ahora le doy las gracias. Y a veces, solo lo escucho. Ay, mis nietos, lo dijo como si hablara del vecino. Como si el creador del universo viniera cada tarde a tomar té con ella bajo el limonero. Y quizás, ¿saben qué? Quizás así era. La cicatriz invisible. Pero las heridas no siempre se ven por fuera. Clara comenzó a dibujar ovejas en todos lados. En la tierra con un palito, en los cristales empañados, en las esquinas de sus cuadernos. Lana estaba a salvo, sí, pero había algo que no terminaba de sanar en Clara, el miedo de perder lo que se ama. Una noche me pidió dormir en mi casa. Trajo a Lana envuelta en una manta, como si fuera un bebé. Yo la arropé y me senté a su lado. Abuela me dijo, ¿crees que Dios puede cuidar a alguien, aunque yo no esté cerca? Esa pregunta era más profunda de lo que sus añitos permitían comprender. Le tomé la mano y le conté lo que aprendí en mis muchos años. Mi niña, cuando tú amas con todo tu ser, ese amor no se queda contigo. Se sube al cielo como incienso. Y allá, donde vive Dios, lo recibe como una oración sin palabras. Así que sí, Él cuida incluso cuando tú duermes. Incluso cuando tú lloras. Incluso cuando tú no entiendes. Clara asintió y se quedó dormida. Esa fue la primera noche en meses en que no se despertó llorando. El cuaderno de los sueños. A los pocos días, Clara me trajo un cuaderno. Uno de tapas duras, con una cinta rosada amarrada al lomo. Abuela, quiero que me lo guardes tú. Es mi cuaderno de hablar con Dios. Lo abrí con cuidado. Y lo que encontré me dejó muda. Cada página tenía una oración escrita con letra temblorosa. Gracias por el pan. Gracias porque Lana ronca. Gracias por los abrazos. Gracias aunque hoy no entiendo por qué llovió. Y luego, al fondo, páginas donde escribía lo que Dios le decía a ella. Así, con toda la confianza. Clara, no temas. Clara, yo veo tu amor. Clara, sigue cuidando a los pequeños. Yo no sé ustedes, pero hay cosas que una abuela reconoce. Y esas frases no eran invenciones de una niña cualquiera. Eran susurros del cielo. La señal. Pasaron 2 años. Clara creció un poquito. Lana ya caminaba lento, pero siempre con ella. Una mañana vino corriendo a mi casa con el cuaderno en la mano y los ojos abiertos como 2 lunas llenas. ¡Abuela! Dios me habló esta madrugada. Me dijo que vendría una visita muy especial. Una visita, sí, pero no humana, algo diferente. Algo que necesitaba ayuda. Y él me eligió a mí. Yo no sabía si reír o arrodillarme. Porque cuando Clara hablaba así, algo grande estaba por suceder. Y esa tarde, sucedió. Un hombre de aspecto cansado, de barba enmarañada y mirada caída, tocó la puerta del pueblo. Llevaba en brazos una oveja herida. Nadie quiso ayudarlo. Nadie excepto, sí, ya adivinaron, Clara. Lo llevó a su casa, le dio pan, agua y una palabra. No está sola. Dios sabe que usted ama. Por eso vino hasta aquí. El hombre rompió en llanto. Y antes de irse, me confesó que había perdido todo, casa, familia, esperanza. Pero cuando escuchó hablar a Clara, se sintió visto por Dios.
Cuando el alma pastorea. Después de eso, la gente empezó a llegar. No por milagros espectaculares, sino porque escuchaban hablar de una niña que sabía orar como si charlara con el cielo. Venían con animales enfermos, con corazones rotos, con miedo. Y Clara los recibía con una sonrisa, un abrazo y un lugar a la sombra de un árbol. Lana, aunque viejita, seguía a su lado. Y allí, en ese rincón del mundo, una niña con un cuaderno, una oveja y una fe gigantesca. Creó un pequeño santuario de amor. ¿Y saben qué pasó después? Lana murió un día soleado. Clara no lloró. La envolvió en la misma manta de siempre, la enterró junto a un arbusto de rosas y escribió: «Gracias, Dios, porque me enseñaste a amar sin miedo. Gracias, Lana, por ser mi compañera en este viaje. Prometo cuidar a cada alma pequeña como tú cuidaste mi corazón». El sueño del pastor de estrellas. Pasaron los años y Clara ya no era tan pequeña, pero tampoco dejaba de ser niña por dentro. Había crecido con raíces profundas de ternura, de esas que Dios riega cada mañana sin que lo notemos. Un día, mientras cuidaba un nuevo rebaño de ovejas en un campo más allá del río, Clara tuvo un sueño, pero no era un sueño como los de siempre. No. Este era distinto. Soñó que estaba en un valle enorme, sin fin, donde cientos de corderitos blancos corrían desorientados, como si buscaran algo o a alguien. Todos balaban bajito, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Entonces, apareció una figura de luz. No tenía forma clara, pero su voz, su voz. Era como escuchar el canto del primer amanecer. Clara le dijo a aquella voz: «Hay niños como tú que han perdido a sus ovejitas, y hay ovejitas que han perdido a sus niños. Yo necesito que los ayudes a encontrarse». Clara despertó con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de algo mucho más grande: propósito. El cuaderno que empezó a brillar. Al día siguiente, Clara fue directo al baúl donde guardaba su cuaderno de hablar con Dios. Al tocarlo, notó que estaba tibio, como si tuviera vida propia. Al abrirlo, encontró una página nueva escrita con letra que no era la suya: «Ve hacia las montañas del este. Allí te espera un rebaño sin voz y un corazón que aún cree». Eso fue suficiente para Clara. Preparó su mochila, guardó el cuaderno, pan, miel y una bufanda que todavía olía a lana. Me abrazó con fuerza. «Abuela, no sé cuánto tardaré, pero sé que Dios va conmigo. Y yo, aunque la extrañaría como se extraña el alma cuando se despide del cuerpo un rato, la dejé ir. Porque cuando un corazón oye el llamado del cielo, no se le puede amarrar con cuerdas de miedo». Los niños del silencio. Clara caminó durante días. Subió colinas, cruzó bosques y ríos hasta llegar a una aldea olvidada entre las piedras del este. Allí vivían niños, muchos niños, pero ninguno hablaba. No porque no pudieran, sino porque tenían miedo. Habían perdido tanto, que guardaban sus palabras como si fueran monedas de oro. Y lo más triste, cuidaban ovejas, sí, pero sin darles nombre. Porque temían encariñarse y perderlas. Clara comprendió enseguida. Una noche, sin decir nada, se sentó con ellos alrededor del fuego. Abrió su cuaderno y empezó a leer las oraciones escritas años atrás. Una por una. Despacio. Como si fueran cuentos mágicos. Los niños la miraban. Primero con sorpresa, luego con esperanza. Y entonces ocurrió el primer milagro. Una niña con ojos de almendra, que nunca había hablado, susurró: «Tu ovejita también tuvo miedo». Clara sonrió con el alma. Sí. Pero aprendió que el amor de Dios es más fuerte que cualquier miedo. El nombre del rebaño. A la mañana siguiente, Clara les trajo tizas de colores. Les pidió que le pusieran nombre a cada ovejita del pueblo. «¿Y si luego se pierden?», preguntó un niño. «Entonces las llamaremos con su nombre». «Y sabrán volver», dijo Clara, con certeza de cielo. Uno a uno, los niños comenzaron a acercarse a las ovejitas. Y les decían sus nombres en voz bajita: Nieve, Sol, Peque, Valiente, hasta que el campo se llenó de voces nuevas. Esa fue la primera vez que el viento volvió a cantar en ese valle. La carta del ángel.
Una noche clara, mientras Clara dormía bajo una manta de estrellas, una suave luz la despertó. Era una paloma blanca que sostenía en su pico una carta. La carta no tenía sello ni remitente, pero estaba escrita en el idioma del alma. Decía así: querida Clara, el cielo ha visto tu siembra. Tú has recogido los trozos rotos de otros y los has restaurado con fe. Has aprendido el secreto más alto, que cuidar no es controlar, sino amar incluso si se pierde. Un día, cuando seas abuela, porque lo serás, contarás esta historia, y una nueva generación aprenderá que hasta una ovejita puede ser mensajera del cielo. El ángel que guardó a Lana aquella noche. Clara lloró. No por dolor, sino por plenitud. El regreso al limonero. Después de muchos soles y lunas, Clara volvió al pueblo. Pero no sola, venía con un rebaño de ovejitas sonrientes, niños cantores, y un cuaderno lleno de nuevos milagros. Se sentó bajo el viejo limonero, y me abrazó como si abrazara toda la infancia de golpe. Abuela, me dijo, ¿sabes qué he aprendido? Que, mi cielo, que Dios no siempre evita que algo se rompa, pero siempre enseña a sanar lo que se ha roto. Y a veces, manda una ovejita para empezar el rebaño completo. Fue un amanecer diferente. El cielo no tenía nubes ni estrellas, pero brillaba como si 1000 luciérnagas bailaran dentro del sol. Lía se levantó temprano, con el corazón latiendo distinto. Sabía que algo iba a pasar. Y no se equivocó, porque aquel día, que luego sería recordado por generaciones, todas las ovejitas invisibles del mundo aparecieron. Sí. Las mismas ovejitas por las que ella había orado, llorado y soñado. Las que otros niños en silencio también habían amado sin conocer. Las que parecían fantasía, pero que estaban tan vivas como tú y como yo. Aparecieron en lo alto de las montañas, en los desiertos olvidados, en los hospitales grises, en los hogares donde ya nadie esperaba un milagro. Y no estaban solas. Cada ovejita venía con una oración abrazada a su cuello. Una palabra, una lágrima, un deseo, un suspiro que había nacido de un corazón puro. Dios cumple en su tiempo. Ese día, mientras el mundo entero observaba con asombro, el cielo habló. No con truenos, ni relámpagos, ni terremotos. No, mi vida. Dios habló con una brisa suave que susurró a todos al mismo tiempo. Lo que nace del amor verdadero nunca muere. Y toda oración hecha desde el alma llega. Puede que no al instante, puede que no como esperabas, pero yo siempre escucho. Y ahí lo entendieron. Lía, su madre, los niños del club, los abuelos, los maestros, los ancianos de voz temblorosa y los jóvenes que apenas empezaban a vivir. Todos comprendieron por qué la ovejita de Lía tenía que partir primero. La misión de la ovejita alada. Resulta que la pequeña oveja no había muerto. Se había convertido en mensajera. Era la primera del rebaño invisible. Aquella que fue elegida para volar por los corazones del mundo y tocar uno a los niños que también sufrían. En silencio, Lía no perdió a su ovejita. La envió como embajadora. Ella fue la semilla. Y el árbol era el despertar de la compasión mundial. Por eso se le aparecía en sueños, por eso otros niños soñaban con ella, por eso el club se formó, por eso el cuaderno mágico respondía. Todo había nacido del amor sincero de una niña y de una simple oración. La llama que no se apaga. Lía creció. Se hizo adolescente, luego joven y con el tiempo una mujer. Muchos le preguntaban, ¿y todavía crees en ovejitas invisibles? Y ella respondía con una sonrisa, las veo cada vez que alguien elige amar, aunque duela. Cada vez que alguien se arrodilla a orar por otro. Cada vez que alguien cuida a un ser pequeño e indefenso. Cada vez que un niño no es interrumpido cuando habla con Dios. Y mantenía viva su llama, ya no con crayones, sino con actos. Ya no con cartas, sino con gestos, pero siempre guiada por esa fe sencilla que mueve el cielo. La abuela que te cuenta esto, lo vio todo. Y ahora, cariño mío, tú que me estás escuchando, que me lees o me imaginas sentada junto al fuego contándote este final. Déjame decirte algo con la voz baja, pero con el alma alta. Todo esto fue real. La niña existió, la ovejita también. Los sueños compartidos, los mapas invisibles, el club de los pastorcitos, el eclipse del alma. Las lágrimas de luz, todo fue real. Y aún es real, ¿sabes por qué? Porque cada vez que tú eliges creer, cada vez que tú oras por algo que el mundo dice que es demasiado pequeño,
estás salvando a una ovejita invisible. Últimas palabras de la abuela cósmica. Ahora que conoces esta historia, te toca a ti elegir qué harás con ella. Puedes guardarla como un cuento bonito, o puedes dejar que despierte en ti tu propio rebaño. La ovejita de Lía está volando cerca, y busca nuevos corazones donde habitar. ¿Le abrirás la puerta? Yo, la abuela que lo vio todo, te bendigo con estas palabras. Que tu oración sea faro, que tu ternura sea bastón, que tu fe sea lana que abriga a otros, y que cuando el mundo diga que no vale la pena, tú recuerdes esta historia, y digas con firmeza, sí, vale la pena. Porque una niña le pidió a Dios salvar a su ovejita, y el mundo entero cambió para siempre.